Los saludo con mucho cariño, Leti Volpi, y el día de hoy tenemos un invitado, Esaú Hurtado Gallegos. Hola, Esaú, buenos días. Hola, qué gusto saludarte. Gracias, es un honor tenerte aquí con Al nosotros. contrario, el honor es mío. Tenemos muchísimo que platicar, es un gran personaje que ha hecho muchísimas cosas en lo largo de su trayectoria y aquí tenemos libros y demás, pero nos vamos a ir en partes. Sí. Principalmente quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Hotel Rincón de Hidalgo, nuestra casa que estamos aquí, Chilito Frito, Levo Inmobiliaria y Escuela de Enfermería CMV. Pues ahora sí, Esaú, bienvenido, buenos Muchas días. Gracias, Cuando buenos días. Yo dije, a ver, que me pasen el resumen para presentarlo, el resumen es inmenso. Dije, no me lo puedo grabar, dije, me lo llevo así, tal cual, para ir tomando punto a punto, porque dije, qué trayectoria tan amplia tiene Esaú. Voy a empezar tratando de resumir el resumen del resumen porque es inmenso, y estás bárbaro ahorita para que todos nuestros amigos que nos están viendo vean de qué se trata y ya vamos a comenzar a platicar. Como introducción, aquí tenemos licenciado en Derecho por la Universidad Marista, estudió la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal en la Universidad Autónoma de Querétaro y el doctorado en Derecho en la Universidad Anáhuac en Querétaro. Su postdoctorado internacional fue en Derechos Humanos por Inter-American Institute for Research and Teaching in Human Rights, con estancia de investigación en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España. Eso está padrísimo. Así ahorita es. nos tienes que contar cómo te fue Claro en tu que sí. estadía en los Europas. Además, cuenta con estudios en ciencias políticas en la máxima casa de estudios de Querétaro. Ha sido magistrado ante la primera sala de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, visitador general en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, coordinador de Concertación Social y Política en el Gobierno Municipal de Querétaro, imparte cátedra desde hace 20 años, todavía se da tiempo para dar clases, desde hace 20 años en diversas universidades a nivel licenciatura, maestrías, doctorados y posgrado. Es también investigador, escritor, coautor, articulista, conferencista internacional sobre temas jurídicos, ciencia política, teoría del Estado, filosofía y muchas más. Como les digo, es un perfil súper amplio, que en verdad tengo que dar los puntos para que veamos el panorama tan amplio que vamos a tener hoy de esta historia y experiencia que está buenísima, que ya quiero comenzar. Has escrito diferentes obras, entre algunas de sus obras se encuentran La teoría del Estado, es un breve reencuentro, circunstancias actuales y vigencia administrativa en la política. Aquí tenemos algunos de los libros, los podrán ver al frente. Anhelos y retos de un catedrático, Derecho Romano, Prolegómeno de la corrupción en México. Uy, ese va a estar buenísimo. Otros de sus libros, México, 500 años de la conquista, 200 años de la independencia, retos y expectativas del derecho, publicaciones para revistas nacionales e internacionales, también ha participado. Ingresó también a la Red Internacional de Derechos Humanos, Red Internacional de Derechos Humanos en Europa, en Bruselas, Bélgica. La primera fue en Suiza, Ginebra. Investigador en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en España. También es director y miembro honorífico del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Investigador en el Colegio de Profesionistas Especialistas en Investigación, COPEIN, asociado a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, asociado al Instituto Nacional de Administración Pública, miembro del grupo Chapultepec, fundador de la editorial Hurtado. ¿También eres fundador de la editorial? Así es. ¡Qué bárbaro! Ya casi acabamos de apenas la presentación. Fundador y socio en la revista Criteria. Lo han distinguido como un reconocimiento por formar y consolidar el claustro docente en la Universidad de Anáhuac en Querétaro, otorgado en el 2020. Doctor honoris causa en Derechos Humanos, otorgado por el Inter-American Institute el 16 de junio del 2021, en la legislatura del Estado de Querétaro. El reconocimiento a la trayectoria como jurista, a la labor en favor del ejército en derecho,
Reconocimiento a abogados y abogados destacados en el 2023, otorgado por la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados. Galardonado por la trayectoria jurídica, derechos humanos, docente, autor y liderazgo social. Premiado también en... ¡Ay, me perdí! Premiado en la entrega de galardón a la excelencia internacional en el Salón Castillo Pérez en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Galardonado, ya hasta me trabo de tanta información, por la trayectoria jurídica, política, académica y autor, que lo otorga la Fundación Cultural Forjadores de México. Presea otorgada por Inter-American Institute for Research and Teaching in Human Rights en el Día Internacional del Docente de Summa Cum Laude, reconocido por la UNESCO. Galardonado, también otorgado por la impecable trayectoria profesional en el Salón Bugambilias en Ciudad de México, Líderes de América Internacional, y otorgado reconocimiento como líder en la política, como académico, autor y empresario mexicano. Presea internacional como docente de clase mundial en la categoría Summa Cum Laude, otorgado por Inter-American Institute for Research and Teaching in Human Rights, el Día Mundial del Docente por la UNESCO. Y me falta el aire para seguir. ¿Cómo ven, amigos del aire, el gran personaje que nos acompaña el día de hoy con toda esta gran trayectoria? Esto les juro que fue el resumen del resumen, lo más resumido, porque es un personaje, un gran ser humano que ha trabajado mucho, que ha trascendido de una u otra manera en diferentes facetas de su vida, lo cual se me hace muy interesante comenzar. Siempre me encanta comenzar con la parte de cuando eres pequeña. Claro, no, y con mucho gusto. Y antes comentarte que una hoja de vida, cuando no tiene sustento en la humildad, en la sencillez, en la calidad humana, pues no sirve de nada. Entonces hemos procurado generar esos equilibrios. Efectivamente, pues yo soy queretano, nací en la ciudad de Querétaro, aunque soy de cepa michoacana. Mis papás son de unos municipios ahí cercanos a la capital michoacana, que es Morelia, y nosotros ya nacimos aquí, en Querétaro. Mi vida se desarrolla en un ambiente muy bonito allá en Querétaro, porque incipientemente iban naciendo las colonias que estaban diseñadas especialmente para el aparato burocrático, para los maestros, las enfermeras. Mi papá, siendo de origen docente, maestro rural, empezó, y después ya fue profundizando, estudió Derecho, mamá siendo enfermera. Pues yo crecí en un ambiente muy sano allá en Querétaro, en un fraccionamiento nuevo cerca del centro histórico de Querétaro, y mis vecinitos, pues teníamos familias, o los papás eran maestros. Entonces crecí también en un ambiente muy cultural, muy sano, muy deportivo. Y ahí en una colonia, te digo, muy cerquita del centro histórico, muy cerca también de barrios, pero era una especie de contexto pues sano, donde todavía podías salir a andar en bicicleta, jugar al trompo, jugar el fútbol americano, bueno, una serie de cosas muy, muy bonitas. Ahí transité prácticamente toda mi niñez, mi adolescencia, y ya un poco más avanzada la edad, tengo la oportunidad de vivir en la Ciudad de México. Ahí estudié, me fui a hacer una especialidad al ITAM, y oye, bueno, hice vida allá. Pero antes de que te nos adelantes, ese niñito Esaú, sí. ¿Con qué soñaba? ¿Qué decía? Yo de grande quiero ser... Sí, va a destantear con todo esto que acabas de platicar. Yo le tenía desde niño una grandísima admiración a un hermano de mi papá. Él, por las circunstancias de la vida, pues no pudo prepararse, termina hasta la secundaria y comienza a trabajar sobre esta línea de las carnes, lo cárnico. Empezó ahí con un pequeño localito, después se fue extendiendo, empezó a tener obradores grandes y hoy pues ya es un gran empresario inmobiliario y también cárnico allá en Querétaro. Y yo crecí con esa admiración. Entonces, aunque no lo creas, y aunque no lo crean, yo quería ser tablajero. Quería ser carnicero porque me apasionó la vida, me apasionó el entorno,
Me Ajá. apasionó la vida del rancho, de los animales, de la crianza del ganado Decías, yo bovino. quiero mi rancho y quiero... Exacto, yo quería mi rancho, yo quería tener mi propio obrador. Y entonces, con esa admiración, crecí con esa ilusión. Y bueno, pues ya los derroteros de la vida me fueron mandando por otro camino, pero de niño yo quería hacer eso. También quería ser un deportista, un atleta de alto rendimiento. ¿Qué Y deporte te gustaba? en ese momento me incorporan al Karate Do. Mm, Entonces, por ahí pues ya no continué los estudios, lo voy a retomar muchos años después, pero esa, digamos, fue la idea fija. Esto de escribir, si alguien me hubiera dicho de niño, oye, un día vas a escribir, vas a ser no le académico, creía. me hubiera tirado al piso a reírme, ¿no? Porque no era de lo que yo quería, era muy malo para la escuela, flojo, burro no, pero flojo sí. Y ahora Entonces no hacía está tarea. catedrático y todo lo que ¿Quién has se iba a hecho. imaginar, no? ¿Quién se Sí. iba a imaginar? Entonces, afortunadamente, y qué bueno por mis padres, siempre estuve en ambientes que ellos yo creo que cuidaron mucho, muy sanos, muy Ok. culturales, etcétera, ¿no? Deportivos inclusive, en los cuales pues yo pude ir o me fueron introyectando valores por medio de estas influencias. Entonces, la niñez pues fue así, mi apetencia natural fue esa, yo quería ser un empresario cárnico, ¿no? Un carnicero, pues, ¿no? Qué padre, sí, el ranchito y todo. El rancho y todo. Y Así de es. repente cuando te vas a la Ciudad de México es porque ya tenías definido qué querías estudiar. Sí, pasa esto. Yo quiero dejar los estudios precisamente para irme a trabajar con mi tío Elías, a sus obradores, a su obrador, y le digo a mi papá, oye, ya no quiero seguir estudiando. Estaba por terminar la prepa. Me dijo, perfecto, hijo, nada más hazme un favor, termina la prepa. Y yo, pero ¿qué Ajá. sentido tiene si no la voy a utilizar? Nada más hazme el favor, termina la prepa. Bueno, pues terminé la prepa, dicho y hecho, terminé la preparatoria, inmediatamente me fui a trabajar con mi tío Elías, Ajá. pero algo que tuve que vivir y tuve que experimentar, y eso yo creo que le pasa a toda la gente, es lo duro que es ser trabajador. Porque yo esperaba que cuando yo llegara a su empresa, yo iba a ser el gerente. Y él me decía la primera vez, me dijo, hijo, para poder llegar a ser gerente, tienes que empezar desde abajo. Y sí, Entonces sí, ve y sí. tira la basura, que me habían dejado ahí unos botes para ir a tirar la basura. Le dije, pero ¿cómo crees, tío, que O yo sea, soy el sobrino, soy tío. sobrino tuyo? Palancas, Así ¿por se lo qué? dije, ¿no? Dijo, oye, pues soy tu sobrino. Todo empresario, todo gerente sabe ir a tirar la basura, sabe lavar los pisos, etcétera, etcétera. Pues ahí comenzó mi aprendizaje muy duro, porque nunca en la vida había podido y había tenido necesidad de trabajar. Y ya cuando él me encuentra medianamente capacitado, porque me tocó hacer de todo, desde bajar los puercos, bajar las reses de los camiones que venían del rastro, por disciplina y por enseñanza de mi tío, tirar la basura, limpiar los Limpiar, pisos, lavar, cargar. todo, lavar camionetas, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora Formativa. y formativa para mi vida. Para decir ya no quiero mi rancho. Exactamente. Pues luego me manda a administrar una carnicería que tenía por allá del campo militar y supe todavía lo que era pues la formación de administrar mucho más dura. Sí. Lidiar con factores pues de todo, de trabajador, ¿no? De una responsabilidad. Entonces llega un día en que dije, no, es que no puede estar así, probablemente me tarde 20, 25 años, igual que cualquier trabajador, para medianamente poner algo mío. Sí. Entonces hice esa reflexión, hablo con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Siempre sí me quiero regresar Sí a quiero la escuela. estudiar, papi. Sí, entonces me dice, ¿qué quieres estudiar? Le dije, todavía no sé. Mi papá es un académico, es un intelectual desde niño. Entonces, allí en su biblioteca en Querétaro, me acuerdo que eran como las 2 de la mañana, tomo de su biblioteca un libro, que era el Tratado del 14 Constitucional de Emilio Rabasa, y leo el prólogo. Me enamoré de la carrera de Derecho. Él ya era abogado, ya tenía la maestría en Constitucional de Amparo, y al día siguiente le digo, oye, quiero hacerme abogado igual que tú. Bueno, fue tal la conmoción, fue Qué tal, padre. Yo creo que lo que sintió tu papá, una emoción, que lo llevé hasta el llanto. sí, porque No, después de decir, me imagino, ¿no? Soy sí, catedrático, la formación que te he dado para que me digas, ya no quiero estudiar y me quiero ir. Digo, exacto, es válido, sí, ¿no? Hay quienes sí son bien chambeadores y les gusta ese tipo de exactamente. trabajo que es más físico, rudo y estar Uh-huh. en todo, pero hay quienes son
catedráticos, que son de libro, oficina, textos. Híjole, es que tiene uno que pasar esas vivencias. Entonces me inscribe, o me acompaña de hecho, me inscribe en la Universidad Marista, iba iniciando en ese momento, iba abriendo las puertas en Querétaro, era el CUM, Centro Universitario México, ya después se haría Universidad Marista, pero yo ya traía también otras apetencias antes de entrar a la carrera, porque me queda medio año en lo que yo inicio, cuando dejo el Obrador, y le doy las gracias a mi tío Elías. ¿Cuánto tiempo estuviste? 6 meses, en un inter en lo que se abría la convocatoria para inscribirme en la Facultad de Derecho. En ese hice muchas cosas. Empecé a estudiar música, empecé a estudiar o retomar el teatro, empecé a estudiar pintura, empecé a estudiar artes escénicas, empiezo a viajar, en esos 6 meses. ¡Qué padre! O sea, inquieto, sí eras muy inquieto. Muy que decías, inquieto. Yo, por más que quiera mi negocio, de aquí no voy a tener paciencia, yo necesito más aprender, conocimiento. Entonces, ahí empiezo a tener claridad en mi vida. Empiezo a ver, ¿sabes qué? Quiero hacerme abogado, pero quiero hacerme actor. Pues muy bien, entonces me inscribo a los Cómicos de la Legua. De hecho, me fui a Televisa a firmar un spot en Televisa. ¿Sí? Y tenía la idea de participar en novelas, en cine, en teatro, etcétera, ¿no? Pero bueno, pasó tan rápido el tiempo que tuve que optimizarlo. Pero también retomo aquello que te había comentado. Cuando de niño me habían inscrito en Karate Do, retomo nuevamente el arte marcial en esos tiempos. Entonces, y una de las características, y eso sí, la verdad es que es un autoelogio, que tal vez está mal, es que todo lo que inicio siempre lo he terminado, toda la vida. Eso está bien. Entonces me inscribo también al taekwondo, pintura, teatro, taekwondo, allá en La Pagoda, que lamentablemente pues hoy ya está cerrada, ahí en Bernardo Quintana, con el maestro Chavarría. Para todo eso y adicional es que estaba libre, la carrera. Estaba libre exactamente antes de empezar la carrera. Okay. Entonces empiezo el arte marcial en cinta blanca y muchos años después terminaría la cinta negra hasta el segundo dan. Y ahí me la seguiría. Pero también cuando entro a la universidad yo no contaba con un factor, que el horario era en la mañana y en la tarde. Entonces me rompió todos los esquemas. Tuve que dejar la pintura, tuve que dejar el teatro, tuve que dejar la música, el piano, porque no teníamos piano en ese entonces. Tenía que ir a practicar a otro lugar. Lo único con lo que pude permanecer fue con el arte marcial. Entonces me dediqué muy fuerte a estudiar. Ahí sí me hice muy buen estudiante. Conocí por primera vez los 10. Por primera vez conocí lo que era estudiar y apasionarse con el estudio. Me empiezo a enamorar de las letras. En la Facultad de Derecho es la primera vez que leo un libro completo. Es la primera vez también en que, bueno, pues es que era natural, que sé la disciplina que debe tener todo estudiante. El estudio. Hasta entonces, bueno, para dejarles un referente. Me empezaron a gustar todas las áreas del conocimiento, incluidas las matemáticas. Bueno, hasta que empecé Derecho, me aprendí las tablas de multiplicar, que nunca me las había aprendido en la primaria. Yo no sé cómo le hice primaria, secundaria y prepa para poder solventar las matemáticas. Me empezaron a gustar las matemáticas, pero aprendo las tablas de multiplicar hasta el primer año de Derecho de la facultad. Entonces me hago un muy buen estudiante, me hago un apasionado. Sí, porque tenías que saber cómo cobrar en el Derecho. Y sobre todo materias que son de corte numérico, como el fiscal, el administrativo, donde nos enseñaban fórmulas fiscal, y todo eso. Estadística inclusive. Y bueno, de ahí fue un parteaguas en mi vida, porque ya me queda muy claro qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y afortunadamente, pues ya empecé a ser correspondido con la vida misma, porque así como tú le dedicas tiempo, la pasión, la buena voluntad, la vida te la va a regresar. Te va a regresar, es un boomerang. Si tú haces el mal, si tú estás renegando de la vida te va a regresar la misma acción. Es como un boomerang, ¿no? Exacto, es un boomerang. Sí, es un boomerang. Entonces es un problema que a veces unos pues tardamos muchos años en darnos cuenta de esto. Algunos se dan cuenta muy temprano, pero otros nos dimos cuenta muy tarde, en mi caso. Dicen que no es ni tarde ni temprano, es justo en el momento que tiene que llegar. Porque concuerdo, sí. Finalmente, por lo que me cuentas, eres una persona muy inteligente, pero realmente eres de las personas, y eso le llega a pasar a muchos niños y jóvenes,
que son tan inteligentes que les aburre, o sea, las cosas se les hacen tan fácil y prácticas que no les causa interés y por eso no ponen interés hasta que encuentran qué les apasiona y lo desarrollan. Sí, sí te compro la idea, también un poco es la disciplina, porque cuando yo soy niño detectan, todavía no había los estudios y la sofisticación en la ciencia que hoy se tiene, pero detectan que tengo este síndrome de la distracción. TDA. Sí, De hecho, creo es que yo un también. trauma. Entonces tú puedes estar platicando y mi mente se va, ¿no? Se Sí, va de sí, viaje y sí, regresa. sí. ¿Y qué me dijiste? Ajá, Entonces, ay, lo eso mismo me lidié pasa. mucho. Yo hasta digo que soy Dory, pero ya ahora que sacan tantos temas y Es estudios, que sí, yo creo que eso nos pasaba, pero antes justo no nos identificaban cómo. exacto. A mí me meten a una escuela, aparte de la escuela, una educación especial para corregir ciertos errores. Obviamente, pues esto no se quita en la vida, lo puedes controlar, pero yo de niño entonces no, por eso digo que no era burro, era No, flojo, o sea, me distraía, estaba la maestra y sí, yo pues, pensando, ¿no? Tal vez en el fútbol, no sé, en otras cosas pero pues justo me es iba. porque la mente va más revolucionada, entonces lo Sí, que te están diciendo no te llama interés, atención, así se te es. hace fácil como captarlo, entonces ya tu mente se fue a Es otras exacto, dimensiones. eso es lo que hoy Oye, ya nos explica la voy a hacer ciencia. tantito una pausa porque tenemos aquí algunos comentarios también. Aprovecho para familia y amigos de la transmisión pasada. Ya hasta que terminó la transmisión vi los comentarios, pero en el en vivo no sé por qué en ocasiones no me aparecen todos. Por si no leo el de algunos de ustedes, no crean que es por otra cosa. Y justo miren, ahorita aquí iba a ponerme a leer, se fue la señal. Se me fue la señal. Bueno, seguimos platicando y ahorita que agarre otra vez. Sí, entonces como te comentaba, pues es una dualidad. Sí, sí es la pasión Listo. por algo y Per- también es la disciplina. perdón. Regresó la mía y aparte ya me pasaron Sí. otro. Aquí dice Gustavo Landaverde. Saludos de parte de su alumno Gustavo, un gran profesor. Ay, Muchas saludos, gracias. Gustavo. Gracias, Gustavo. Leticia Barquera, felices por su programa. Es un gran personaje por su esfuerzo y su trayectoria. Saluditos, mami. Gracias. Eh, Ricardo Gómez, excelente profesor. Mira, tus alumnos aquí están Muy bien. súper pendientes. Osvaldo Flores, ya estamos aquí apoyando su entrevista, profesor. Atentamente, Osvaldo. Saluditos, Osvaldo. Saludos. El poder de los dos. Excelente personaje. Es una persona naturalmente para la política. Ojalá se anime gente como ustedes la que ocupamos. ¡Ay! Ese es otro tema que hay que tocar, ¿verdad? Saluditos. Espero no me haya faltado nadie. Sigan escribiendo. Preguntas. Aprovechen que tenemos a este gran personaje aquí. Preguntas que quieran hacer. Escríbanos, háganosla llegar y ahorita aprovechamos y le preguntamos de todo. Muy bien. Sí, entonces justo es lo que llega a pasar, de que te digo, Sí, no es que no fueras inteligente, es que justo lo que tenía dices, esto. Ajá. te distraías, no te llamaba la atención, te Sí, dispersabas. exacto. Eso lo detectan mis papás y, o sea, detectan que sí aprendo, pero detectan que me distraigo mucho. Entonces, de hecho, tuve unos problemas, no podía pronunciar la unión del tra, o sea, yo no podía decir trabajo ni dragón. Tenía un problema ahí de vocabulario. Decía tabajo y decía tagón. No podía articular la R, ¿no? Entonces, eso también lo arregló esa escuela y me empiezan a enfocar, pero bueno, no fue suficiente para que todavía me apasionara por las letras y la cultura. En ese momento, ¿no? De niño, Dice, no. ya serán muchos años después, pero bueno, uno sigue caminando con esos detallitos en la vida que hay que superarlos. Yo le decía a muchos de mis compañeros en la facultad, me decían, oye, es que aprendes muy, muy rápido. La verdad es que me costaba también el doble de esfuerzo, ¿sí? ¿Sí? Porque pues nunca terminas de sanar, digamos, o más que sanar, controlar la distracción. Ah, Entonces yo sí, tenía sí. que estar extremadamente muy, muy concentrado en las clases, en la anotación, tenía que estar muy metido para poder asimilarlo, todo el conocimiento que nos daban los maestros. Me pasó mucho también con los idiomas. Los idiomas, utilizando todas las cuestiones de los hemisferios, tengo que estar extremadamente concentrado porque pues me iba, ¿no? Sí, de Me voy, repente, ¿en dónde pasa estamos? eso. Que íbamos a ir a desayunar y a Sí, Sí, pasa eso. Entonces, pues por eso sigo insistiendo en que sí intervino mucho en mi vida
la disciplina, ¿sí? El orden, de la pasión sobre las cosas que he hecho. He sido un gran apasionado, el teatro, la cultura, el taekwondo, el mismo box. El box ya lo retomaría muchos años después, empezaría a estudiar box, pero bueno, pues así fue evolucionando, digamos, mi vida. Y qué padre, o sea que yo creo que sí soy de la idea de que llegan esos momentos donde tenemos un despertar. Ujú. Y estuvo buenísimo, increíble que fue en una biblioteca agarrar un libro Sí, y de ahí apasionarte por lo que ahora es tu vida, porque incluso ya hasta has escrito diversos libros. sí, Bueno, antes de entrar al tema de los libros, te vas a la Ciudad de México, exacto. ya la carrera de Derecho Ujú. y Eh, comienza tu formación. Allá en la Ciudad de México me permite empezar a ver otro punto de vista y otro estilo de vida. Sin duda. Empiezo a convivir con gente de la metrópoli. Eh, bueno, tuve una novia allá, y entonces eso permitió el que yo pudiera estar en el ITAM y pudiera también empezar a desarrollar otros gustos y otras apetencias. Ok. Ahí, justamente, y ahí van a ser una de mis grandes pasiones. Me acuerdo que íbamos caminando en el centro de la Ciudad de México, estaba alumbrado Palacio Nacional, y así como un chispazo, le digo en ese momento, mi novia, oye, me quiero dedicar a la política. Ya tenía la carrera de Derecho. Me dice, ¿pero cómo así? Yo, pues Ajá. no sé, me ve lo majestuoso que es esto. Ahí fue un flechazo con la política, y cuando regreso a Querétaro, comenzaría mi carrera política. Me comenzaría, Mira. después de regresar, tuve ese momento emblemático de enganche, de magia, de misticismo. Y efectivamente llegué al personaje que yo admiraba en aquel momento. Ya había sido alcalde de Querétaro, era Paco Garrido, Ok. que era, y su secretario particular, hoy pues es senador, sería Ricardo Anaya. Ok. Entonces yo fui a la valentona, fui al comité, y pues ahí le digo a la secretaria, oiga, es que vengo a ver al presidente, ¿no? Dijo, es que lamentablemente pues no lo puede recibir. Dice, pero lo va a recibir su secretario particular. Entonces llega este personaje, Ricardo Anaya, que años después sería Sí, sí, una sí. figura nacional, candidato a la Detonó. presidencia de la Exacto. República, hoy senador de la República, y él me cobija en el ámbito político. Me arropa, me comienza a impulsar. Oye, qué padre, o sea, ahí lo conoces, tienes la entrevista y él te empieza a Él, impulsar. él me empieza a impulsar. Seguramente algo me vio, hicimos alguna buena química, hicimos inclusive amistad, hicimos muy buena amistad. Tan es así que yo al mes y medio de esa entrevista, sí, menos de un mes, estaba siendo ya asistente del precandidato a la gubernatura. Qué Entonces fue padre. un detonante en mi vida en el factor político, y bueno, pues ahí nació en ese momento emblemático de estar afuera del Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, de dedicarme a la política, algo que jamás me hubiera imaginado. Fue algo Sí, espontáneo, mágico, místico. Yo creí que iba a ser un jurista, inclusive me interesaba ser abogado corporativo, eh, iba a ir a pedir trabajo a la Coca-Cola, bueno, ya dije, la marca. a FEMSA, y se atraviesa esta situación, y pues dejo de lado y comienza mi desarrollo también, tanto profesional como en el ámbito político. Oye, pero si te das cuenta, yo también soy fiel creyente Uh-huh. de que cuando pedimos a Dios, el universo, a quien creemos, de por Sin favor, duda, ¿eh? mándame Híjole, señales, sí. que hay que estar con los ojos bien abiertos, que Sí, creo que es lo que te ha pasado, porque la primera fue el libro, la segunda, o sea, de la nada el Palacio Iluminado y ahí te entró, o sea, hiciste caso a las señales, sí. porque siempre el platico es tan anécdota, ¿no? De que creo que hasta en una película de Scary Movie pasa de, Dios, dame señales, y está peligro, y sigue avanzando, por favor, va manejando. Es Sí, que dime qué hacer, precaución. No avances, camino cerrado, y ya de plano se lo pone frente, camino cerrado, y sí. se va al voladero, ¿por qué no me avisaste? O Es sea, que pasa, sí, claro. llega a pasar que nos dan señales de una u otra forma, Es hasta con correcto, ¿eh? espectaculares, pero si seguimos, yo digo, en la Dory, Sí, este, vamos y nos estrellamos y decimos, ¿por qué no? tienes toda la razón. Pero si hacemos caso a las señales, ¿cómo se va acomodando todo de que Sí. algo ya estaba diseñado para ti Híjole, es y que descubres talentos que no sabías? totalmente de acuerdo contigo.
Leti, la verdad es que la vida tiene tantos misterios Sí, que cuando tú le dices a la vida, ¿sabes qué? Me voy a ir por este lado, la vida te dice, no, te es regresa. para el otro lado. Sí. Lo mío, todo lo que hoy soy fue prácticamente sorpresivo de aquel sueño idílico que tuve, ¿no? De llegar a Ajá. ser un empresario cárnico, un ranchero, etcétera, y terminar en otra cosa que inclusive ya en la vida adulta no tenía ni planeado. Ujú. Comenzar a escribir fue realmente una circunstancia y como bien dices, fue un momento con la persona tal vez Correcta, el indicada tiempo correcto. Ajá. que me puso la idea y fue un alumno, ¿eh? O Fue un sea, alumno por el que comienzo a escribir originalmente, fue un alumno porque les daba clase muy temprano a las 7 de la mañana. Daniel, que es uno de los sobrinos de los más grandes juristas que tenemos en México, Diego Valadez. ajá. Bueno, Daniel Valadez fue mi alumno y saliendo de clase me dice, oiga, profesor, ¿por qué todo lo que nos enseña no lo escribe? Yo, no, ¿cómo crees? No aguantaría la crítica y además publicar un libro pues, es casi imposible, etcétera. Y ahorita tenemos aquí de entrada Este fue 3, 4, la 8. inspiración, ¿sí? Este fue la inspiración de ese libro que me inspiró este ¿Cómo alumno. se llama? Se llama Teoría. Teoría del Estado, breve recuento, circunstancias actuales y vigencia del administrador en la política. ¿Ese en qué año fue? Este fue como en el año 2001, Fue tu primer libro. 2021, perdón, en el 2021, fue mi primer libro, este. O sea, conoces a Naya, te Sí, metes a la política, así es. de ahí vas avanzando. ¿En qué Sí, momento comienzas a dar clases para llegar a esto? es muy buena pregunta. También me nace la apetencia de empezar a dar clase por mi papá pues siendo maestro normalista, después maestro universitario, maestro de la UAC, hoy ya jubilado de los dos, tanto de UCB como de la UAC, eh, nacen las dos líneas. Lo primero, comienzo un poco en la función pública, porque para pues la gratitud, Paco Garrido gana la gubernatura. Yo siendo asistente de él, tanto en la pre-campaña como en su campaña constitucional, él llega a ser gobernador y yo me incorporo al gobierno del estado, en la secretaría particular, 4 o 5 meses. Okay. Después de ahí me nombrarán magistrado, 6 años magistrado, por las fórmulas que se componen. Hay propuestas de trabajadores, del alcalde queretano, yo entré por la propuesta del gobernador, y después, como no estaba en funciones, se llaman supernumerarios, es decir, entraba eventualmente en funciones, ¿no? Okay. Me llega la oportunidad de incorporarme hoy a la Defensoría de los Derechos Humanos, una materia que yo no conocía porque yo no la había llevado en la carrera. Y qué difícil. Muy complicada, Sí. ya después profundizaría en sus estudios, pero me nombran visitador general de los derechos humanos. Hago una gestión muy importante, muy interesante, porque estaba acostumbrado a ver el gobierno de frente, Okay. pero no a ver el punto de vista del ciudadano, Sí, del sí. marginado, del desposeído, Las del que le había necesidades, abusado, ¿no? Cari. En la autoridad. Sí. Entonces, fue muy formativo para mí estar en derechos humanos y ser el visitador general es el que hace los expedientes y es el que somete al presidente de la comisión o en la Defensoría de los Derechos Humanos si se le va a hacer recomendación al gobierno o no, al gobernador, al presidente municipal o algún otro De acuerdo a las mayor. peticiones A las llegan. quejas. A las quejas Que se entablaban. Entonces, ahí comienzo y bueno, pues como es obvio, entra otro presidente, yo salgo y me entra también la aventura pues de irme a estudiar al extranjero. Ajá. Y pues me fui a vivir a Estados Unidos, a Nueva York. ¿Cuánto tiempo te fuiste? El detalle pasó esto, yo tenía la idea de quedarme por lo menos 6 meses, Ajá. ya ir acreditando y buscar espacios y quedarme inclusive a vivir ahí. El detalle es que estando allá, me marca un personaje que yo no conozco y que todos los queretanos obviamente conocen. Me marca Pancho Domínguez. ¡Ay, mira! Teléfono. Pancho Domínguez me marca, él en ese momento era presidente de la Ganadera en Querétaro y era además diputado federal. Y me dice, oye, pues es que tengo la intención de platicar contigo, fíjate que soy Pancho Domínguez, no te conozco. Y yo también le dije, Pancho, yo tampoco te conozco. Dice, ¿qué te parece si nos reunimos? Nos vemos acá en el Sambors de Constituyentes y te quiero invitar a mi proyecto, te quiero invitar
Y le digo, ¿qué proyecto es ese? Si quiero ser presidente municipal. Un pequeño Yo, proyectito. ¿sí? Entonces agarro mi avioncito y me regreso a México. Por esta pues, pasión que tenía por la política. O sea, llevabas poquito en el extranjero. Duré más o menos como un mes y medio, más o menos. Tenía muy, muy poquito, pero la intención sí era quedarme en Estados Unidos, y esa llamada pues vino a interrumpir pues el que yo me quedara allá a hacer vida. Tenía también una amistad allá, y bueno, pues tuve que dejar también esa amistad, y que había conocido... Ya no pregunto. Sí, o sea, que había conocido originalmente en un congreso en Washington. Ajá. Pero bueno, pues ella era de Nueva York, abogada también, y bueno, pues ahí... O sea, la idea era litigar en Estados Unidos y quedarte a vivir allá. Era estudiar. Estudiar. Obviamente pues yo vivía por mi lado, ella vivía por su lado, pero ella decía, yo te apoyo, quédate y yo te apoyo, estudia, y pues ya después te acreditas, haces los exámenes y litigas. Allá tienen dividida una serie de cosas de los abogados, ¿no? Sí, se ve muy padre, lo he visto en series. Sí, entonces o eres asesor o eres un litigante. Ajá. Y bueno, el detalle es que esa llamada de Pancho me hace regresarme y me invita a su precampaña. Ganamos la precampaña, ganamos la campaña, y me hace favor de invitarme a su gobierno. Entonces estuve 3 años con él como alcalde. Yo no me iba a imaginar que después de eso iba a ser senador y después iba a ser gobernador. Ajá, sí. Ya sí. Vísperas a terminar la administración municipal, él me dice, Saúl, me voy. Yo, ¿cómo? Así, si tú me trajiste, ¿cómo que me abandonas ahora que estoy acá? Me voy al Senado. Entonces comienza a hacer pues el proselitismo normal. Yo no lo sigo al Senado, tenía que tomar una decisión. En ese momento se abre el doctorado en la Universidad de Anáhuac. Dije, híjole, ¿qué hago? O me voy a estudiar el doctorado, o me voy con Sigo Pancho. En la política. Ajá. Me sigo con él en el Senado. Y de hecho en su casa de Pancho me dice un día, Esaú, hay mucho proyecto. O lo entiendo, todavía no podía decirme qué tanto venía, ¿no? Sí. Entonces me dice ahí en su casa y en su despacho, hay mucho proyecto, pues vamos a seguirle. Y tomo la decisión de irme a estudiar el doctorado. Tiempo completo, todo el día encerrado en la oficina estudiando, leyendo, investigando. Y la política, en ese momento le pongo pausa, o si no, es que hasta punto suspensivo. O sea, de plano dijiste... Sí, porque fue muy complicado después regresar. Cuando yo termino el doctorado, precisamente me vuelvo a entrevistar con Pancho ya con miras a hacerse gobernador. Uh-huh. Estaba ocupado prácticamente todo, un equipo nuevo, muy joven, hoy sí. Casi todos, ya Agustín Dorantes iba empezando, sí. Senador hoy, y muchos de los que andábamos ahí, pues ya hicieron buena carrera política, incluido el mismo exalcalde, Luis Bernardo Nava, 2 veces, también iba iniciando por ahí. Entonces, pues no sé si fue buena o mala decisión, pero yo pretendo regresar y ya no hay oportunidad. Ya no hubo oportunidad. Todavía tuvo la última deferencia hacia mi persona, y eso de verdad se lo voy a agradecer siempre, de que cuando ya es gobernador electo, el hoy secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, nos marcamos por teléfono y me dice, oye, me pregunta el gober, ¿qué espacio te gustaría? Como yo ya estaba formado como académico, ya había estudiado el doctorado, le dije, no, pues tal posición. Uh-huh. Dame 10 minutos, me dice Marco del Prete. A los 10 minutos me regresa la llamada y me dice, Saúl, nos da mucha pena, me dice el gober, que alguna otra posición, pero esa no, porque ya está comprometida. Y yo, pues no sé, tal vez ahí el ego, la soberbia, lo que sea. Digo, no, Marco, sabes que muchas gracias, yo quiero formarme como académico, y pues no. Se acabó la política en ese momento. Y de ahí tomas la decisión de ser catedrático. De continuar en la cátedra. Me comienzan a contratar en prácticamente todas las universidades, porque pues la elocuencia que te da el estudio, el doctorado, pues sí te da un nivel competitivo alto. Sin duda. Pues me empiezan a contratar pues prácticamente todas las universidades de Querétaro, y me concentro exclusivamente ya a lo académico, okay. A dar clase, y comienza también un poquito la visión, porque hay que
pues, digo, la docencia es muy bonita, pero no es el emolumento muy así que digas como para Sí. vivir, ¿no? No, de hecho, es lo que digo, el ser catedrático es pasión al arte, en verdad, Claro, porque totalmente. estudias más que todas las carreras, doctorados, y Sí, sí, tienes sí, un sí, gran compromiso con la juventud, el aportar esa semillita, sí, el hacer crecer. Es padrísimo, pero quienes son catedráticos sí es amor al arte. totalmente. Oye, Entonces, me pero, resurge una idea ahí, ajá, y nace con esto. Dar clase, y me acuerdo que papá por allá tenía abandonado un bien. Le dije, oye, préstamelo. ¿Y qué vas a hacer ahí? Pues lo voy a rentar, voy a hacer oficinas. Y ahí comienza mi vida de empresario. Ahí comenzó mi vida de empresario, porque llegó a ser, y esto lo platico de verdad con mucho orgullo, no me da pena y casi me lleva al llanto, pero no me da pena contarlo. Cuando yo termino el doctorado, mi papá me dice, hijo, pues ahora sí, ya fue mucho apoyo, ahora sí, tú a solito. darle a la vida, ¿no? Bueno, recién me había comprado un carro nuevo, una camioneta, y no tenía ni dinero para ponerle gasolina. Así, sin ningún peso en la bolsa, para empezarle en la vida. Y bueno, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Y se me ocurre, entonces, ¿sabes qué? Préstame ese bien y lo voy a hacer oficinas. Y Ok. ahí comenzó mi vida de empresario. Que También, también, sí, extra, adicional. adicional, Oye, antes de pasar a la vida de empresario, ya que le pusiste puntos suspensivos a la política, sí. por toda la trayectoria que has tenido, el que has estado, eres una persona preparada, Mm, estás empapado 100% en la política, en el sí. tema de Querétaro como estado, con Ujú, grandes personajes, ujú. y tienes todo el perfil, ¿no te llama la atención participar en este tema en las próximas elecciones, por ejemplo? ¿Has pensado en algún momento? Sí, mira, es muy buena pregunta. Sí me han estado invitando y yo siempre dije cuando le puse puntos suspensivos a la carrera política. Si yo llego a regresar a la política, va a ser por invitación y porque la gente lo está pidiendo. Y debo tener yo una autocrítica muy claro si estoy preparado para ese puesto, pero además de todo este andamiaje, además tener muy claro para qué quiero estar en esa El posición. objetivo. El objetivo, que sea realmente para servir de lo que esa silla te está reclamando. Sí. A estas alturas de mi vida, pues sí, efectivamente me he preparado, he estudiado demasiado, ya viví, ya sé lo que es ser esposo, padre, ya me he dado frentazos en la vida, ya sé lo que es no traer dinero en la bolsa, ya sé lo que es también que te vaya bien, etcétera, ya he viajado por el mundo. Creo que a esas alturas de la vida, sí es momento ya de regresarle a mi país Tantito. algo Sí. de lo tal vez poquito que soy, o lo insignificante o lo significativo que pudiera ser para el servicio público. Entonces, creo que sí ha sido el momento, o es el momento, me ha llegado el momento, para tomar esta decisión, reflexionarla con mi familia y aceptar la invitación de las Sí. autoridades de los partidos o del partido que me esté invitando para contender en la próxima elección. No Eso. depende totalmente de uno, Ajá. no depende de mí, pero en este momento te podría decir que a estas alturas de la vida sí tengo voluntad política para poder asimilar y para poder aceptar una invitación, porque la gente me lo ha estado diciendo, los dirigentes de gremios me lo han estado también sugiriendo. Entonces creo que ya llegó en este momento la autorreflexión y poder regresar algo, en este caso a San Juan del Río, que es, Sí. aunque yo no soy sanjuanense por adopción, mi esposa es de San Juan, su familia materna es de San Juan, mis hijas están creciendo aquí en San Juan, y yo, por supuesto, amo esta tierra, ¿sí? Sí, Amo esta aparte, tierra. no eres sanjuanense, pero realmente estuviste en Querétaro desde pequeño, o sea, eres Sí, queretano queretano, y llegas a San Juan hace cuánto tiempo? hace 6 años, 6 años. hace un poquito más de 6 años, fue antes de la pandemia. Entonces estamos hablando de la pandemia es 2019, una cosa así. 19 Estamos y hablando de 6 7 20. años, más o Ajá. menos, unos 6 7 años. Conozco perfectamente su problemática, conozco muy bien porque ya lo caminé,
Ya estuve en proyectos políticos, ya me metí a sus colonias, a sus comunidades, sé las necesidades, sé sus Sin potenciales, duda, el sé sus tema vocaciones. que abarcaste de los derechos humanos, donde justo te llegaban toda la queja de la Sí, ciudadanía, todo este tema, o sea, empaparte, como tú bien lo dijiste en un inicio, de total, estar sí, del otro lado de la ciudadanía, donde vienen las quejas, necesidades, o sea, así es. por eso te digo que tienes todo el perfil, porque eres Sí, preparado, vienes de abajo, has luchado, tus sueños los has mm, conseguido por mérito propio, eres una persona estudiada. sí, Ahorita pasamos a toda la parte de todos los libros, tan solo yo aquí tengo 8 libros al frente, así es. y es un gran tema hacer un libro. Conoces las necesidades, eres Ujú, prácticamente queretano porque pues desde bebé sí. tienes toda esta trayectoria. Sin duda sí tienes todo el potencial, como tú dices. Pues te agradezco mucho el comentario. Sí, en esa autorreflexión, en esa autoevaluación, como bien lo dices, sí hay que saber dónde estás posicionado. Si yo tuviera esta preparación, pero no conociera San Juan, pues entonces está incompleta la lectura. No, no tendría yo la autoridad moral de decir, sí, sí quiero, por querer, ¿no? No, no, Sí, no, no, no. Pues no. Si no conoces un contexto, no conoces su gente, sus necesidades, sus potenciales, es una irresponsabilidad. Y al contrario, sí, puede ser que conozcas muy bien, pero no sepas bajar ni recurso federal, no exacto. tengas la capacidad para gestionar, no tengas la visión que requiere San Juan para dar ese salto a una gran metrópoli. Entonces, debe ser un conjunto de factores entre una preparación y un conocimiento Ujú, idiosincrático de sus causas, de las vocaciones que tiene San Juan, pero también de una autorreflexión de tus capacidades. exacto. Digo, yo no juzgo, todos los que son políticos tienen capacidades diferentes, pero hay gente que no tiene el perfil. He visto con mucho respeto y escuchado a muchos de los que quieren contender a cargos pues, que requieren cierta preparación y son muy complejos cuando no han ocupado nunca un cargo público. No saben lo que es estar sentado en una silla pública y quieren tal vez ser alcaldes, diputados, etcétera. En mi caso, en este momento yo soy parte integral, estoy integrado a los consejos, entonces tengo el pulso de lo que sucede en San Juan, en sus políticas públicas, en los recursos, cómo se manejan, qué falta, dónde falta, a quién le Sí, falta. Entonces todo ese andamiaje y ese conocimiento te lo dan solamente el haber estado en espacios públicos. sí. No puedes brincar y aspirar a dirigir a gente, a dirigir a tu ciudad, a legislar en tu ciudad, si en tu vida has sabido Si no lo que es conoces. trabajar en gobierno, ¿no? Entonces, ahí sí, pues esa autorreflexión, pues también me la he hecho y creo que hasta este momento, pues ha sido positiva en que es hora de regresar o dar a mi ciudad. Ay, qué padre. No, y sí, o sea, tocaste una pieza clave, conoces las necesidades, pero también has estado dentro de, Sí, y sabes cómo funciona en la parte pública, y sabes algo así de, ¿y cómo bajo el recurso? ¿Y cómo ayudo? O sea, sí quiero, mi objetivo es regresar sí. algo a la ciudadanía, pero si no sé cómo hacerlo, si no sé usar las herramientas, y en este caso lo conoces completamente, ambos, panoramas. Hoy el político necesita extras. Una de las grandes cosas que yo reclamo, y lo digo siempre en el buen sentido, es que hoy el político debe tener dos capacidades independientemente de todo esto que hemos hablado. Debes tener una alta capacidad de negociación y gestoría Ujú. de recursos, porque no es fácil irse a México, bajar recursos y saberlos operar. No, Sí, no es sencillo. Yo he conocido muy escasos en Querétaro, tal vez dos personas que han sabido bajar recursos y entonces se va a notar la diferencia. Pero cuando tú no tienes esa capacidad política, no te conocen en ningún lado, pues obviamente vas a estar marginado. sí, Ese es un punto. Y el otro punto es también que eh, tus potencialidades deben estar al escrutinio de la ciudadanía que va a votar, porque somos los que vivimos aquí. exacto. Es el que va a padecer el bache, Sí, es el sí, que va a sí. padecer que no haya patrullas, etcétera. Entonces debes conocer muy bien los referentes en las políticas, en bajar el recurso. Yo siendo un modesto ciudadano, he tenido la oportunidad de sentarme con autoridades de San Juan y conocer los proyectos y apoyar
Es decir, conectarlos con la gente de la Cámara de los Diputados Federales para que pueda llegársele recursos a San Juan del Río. Claro, eso lo hago yo como ciudadano. Sí, y porque sabes hacerlo. Y porque sé hacerlo y sé dónde ir a tocar las puertas. Entonces, creo que sí hay que hacerse una reflexión, creo que la política debe ser una evolución. El que quiere ser presidente municipal, pues debe estar empapado antes. Si ya fuiste diputado, bueno, ya tienes más herramientas. Si ya fuiste regidor, si ya fuiste funcionario público, si ya fuiste presidente municipal, puedes aspirar a ser diputado federal. Sí. Y ese federal puede llegar a ser gobernador y ese senador puede llegar a ser gobernador. Pero no puede ser un espontáneo ciudadano sin conocer, porque la pagamos los ciudadanos. Sí. La vamos a pagar. Entonces necesitamos estar en el escrutinio y sí necesitamos hacer esa autorreflexión. Y te insisto, creo que el momento de mi reflexión ha llegado y por lo menos la voluntad política a estas alturas de mi vida sí estaría en hacer oídos pues a la gente que uno le comenta y a los dirigentes de los partidos. Excelente, entonces ya por ahí nos vamos a enterar de qué pasa muy pronto, porque es para las elecciones del próximo 2027, año, ¿no? Del siguiente año. O sea, ya comienzan los procesos. Ahorita comienzan ya los procesos, se va a empezar a ver, cada partido está definiendo y prácticamente ya son visibles quienes quieren y obviamente todos esos que quieren pues no todos pueden llegar, no todos pueden. Pero pues ya estaremos viendo este año quiénes probablemente sean. Ojalá que sí, porque sin duda creo que serías una muy, muy buena opción gracias. Por toda tu preparación. Y siempre he dicho, no tanto irnos por los partidos, sino por la persona. Correcto. Qué tanto quiere aportar, la calidad de persona que es y cuál es su objetivo, enfocarnos a eso. Y aquí tenemos Carlín Martínetes, saluditos, Carlín. José María Fernández, saludos. También Armando Ruiz, excelente doctor. Marilú Uribe Concha también manda saludos. Josefina Hernández, buenos días, excelente maestro, ya ves, tienes Gracias. Muchos seguidores. Norc Recendis, saludos, profe, buen día, saluditos. Gracias. Osvaldo Flores, lánzate, profe, yo te apoyo en la campaña y aparte tienes perfil. Ya ves, ahí ya tienes las gorras, ya tienes todo. Sí. Camina Seguro dice, muchos lo identifican no solo como académico y autor, sino también como una figura influyente en la vida pública. Se ve participando activamente en el próximo proceso electoral, justo es lo que estamos hablando. Mira, sí. Aquí es la pregunta que te hacen. Usted está preparado para un puesto que ya lo conocemos varias personas y sabemos su nivel de experiencia. Muchas gracias. Qué amable. Sí. Entonces sí, ya dijo que sí. Ríos Esme, excelente profesor. Dice, lo apoyamos, doctor. A mí me dio clase en la Universidad de Anáhuac hace 6 años. Muy bien. Mira, qué padrísimo. Yo creo que eso es lo enriquecedor que decía, que es amor al arte, el dar clases. Sí, que en verdad llegas a trascender en las personas. Sin duda. Y que te recuerden con cariño, te apoyen, te conozcan y que hayas dejado cierta formación en sus vidas para sus elecciones de vida, caminos. Yo creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? Hay un latinajo que dice, si vicere chire 12, si vicere chire 12. Hoy lo asimilo como cuando lo aprendí. Quiere decir, si quieres aprender, enseña. Yo creí que se refería exclusivamente al conocimiento jurídico o al conocimiento en otras áreas. No, es a la vida. Los legados que tú le dejas a los alumnos. No solamente es la información que le dejas tú a tu alumno en el aula, es la formación. Sí. Es el granito que tú le pusiste. Y la verdad es que yo me siento muy satisfecho. Tengo alumnos, pues ya prácticamente de todo, en todos los sectores, empresarios, en la vida pública, en la política. Todavía gente muy allegada hoy al gobernador. Prácticamente todos fueron mis alumnos, funcionarios de primer nivel, fueron mis alumnos, diputados, magistrados. No he tenido todavía ministros ni presidente de la República, pero espero que pronto vaya a haber uno. Algo se queda y todavía tengo la gran satisfacción de que a veces me hablan por teléfono para pedir algún consejo, para pedirme algún criterio. Entonces, cuando le pusiste, porque ya eso se acabó, los puntos suspensivos a la política, se viene la parte académica, y en el momento en que decides escribir tu primer libro fue por un alumno.
Fue por un alumno que me dejó sembrada la idea, tuvieron que pasar 4 años, más o menos, 5 años. Me nace por la idea de uno de mis amigos más cercanos, Miguel Ruiz, y me lo dijo en un viaje. Andábamos por allá en Europa, lo alcancé, él estaba en Berlín, yo lo alcanzo, y me dice Gallito. No, no es el Gallo, el regidor, que le mando un saludo a Óscar Sandoval el Gallo. No, me dice Gallo, ¿por qué no empiezas a escribir? Pues ya te vas a ir y no vas a dejar nada escrito. Yo, no, Gallo, pues la verdad es muy complicado empezar a escribir. Pero me motivo y precisamente allá en Querétaro comienzo a hacer los primeros manuscritos, pero realmente donde me decido es cuando me vengo a San Juan del Río, hablo con el presidente de esa fundación, de Fundar, le digo, oiga, doctor, fíjese que quisiera escribir mi primer libro, mándame el manuscrito, me lo aprueba su consejo, me dice, oye, está bien el libro, sí pasa, entonces vamos a comenzar con el trámite, y cuando tengo ese primer libro, fue una gran satisfacción. Sí, me imagino. Concretado ahí ese libro. Ese libro está diseñado para que cualquier persona que lea sobre las cuestiones del Estado y del gobierno lo aprenda muy rápido. Pues está práctico. Está muy práctico porque la teoría del Estado pues, es muy macra, muy densa. Y yo quería hacer una lectura muy ágil en 100 páginas, conocer las teorías. Sí, no y así se ve quedó. como los libros de derecho que... Ay, sí, no, terribles, ¿no? Grandes. Entonces, lo escribo, fue un reto para mí poner todas las teorías más aceptadas por la comunidad académica y platicar las cosas del Estado. Tan es así que muchas universidades han adoptado ese texto para la enseñanza de teoría del Estado. Qué padre. Sí. Entonces ahí comienza mi vida de escritor. Y es muy difícil escribir un libro y que te apoyen, sobre todo para llegar ya al tema de edición, Híjole, sí. promoverlo, venderlo. ¿Sí es todo un tema? Dice un amigo, Pablo Velázquez Laiseca, no es escritor el que escribe un libro, sino quien lo publica. Bueno, me costó mucho trabajo, en todos los sentidos, publicar ese libro. Después me sigo con otro libro, que es el de Derecho Romano, que lo había hecho solamente en digital. Ese apenas se publicó hace unos meses. Pero llegando a este librito, que es Problema en la corrupción en México, mi editora, fue que escribí, lo escribí en Roma. Este libro, Anhelos y Retos de un Catedrático, lo escribo en Roma, prácticamente todo. Se alcanza a publicar con mi anterior editora, pero justamente cuando llegue ese libro de Prolegómena de la corrupción en México, lo pago, está estructurado, y pasa algo y una desgracia para mí, donde vino un desánimo terrible. Ya tenía entonces ese libro de teoría del Estado, publicado, y nada más, publicado, o sea, aquel estaba en digital. En ese prolegómeno me hicieron un fraude. Entonces, pago el dinero y se me va. Se me fue la editora, una cantidad importante de dinero, y dejé ahí. Dije, no, pues ya no tiene sentido irme a las otras editoriales, muy costoso, muy tardado, se tardaron como 2 años en publicármelo. Pues es tan tardado. Las grandes editoriales sí, porque tienen formados muchos libros. Entonces dije, no, pues ¿sabes qué? Nunca va a ver la luz ese libro. Y pasaron alrededor de 2 años, tal vez. Y allá en la Ciudad de México, estando con un amigo, Eduardo Urría, le mando un saludo, él es de la Ciudad de México, me dice, oye, ¿qué tan difícil puede ser poner un sello editorial y tener una imprenta? Y yo le dije, pues, bueno, también mi suegra, por supuesto, también me lo había por ahí compartido. Le dije, pues ponlo tú. Que no, pues ¿cuándo? Pues es imposible, es muy difícil. Entonces comenzaron mis esfuerzos. Mira, qué buena idea, ¿no? Y fundo Hurtado G Editores. Okay. Este logo que ustedes ven aquí, estaba yo hablando por teléfono y me escucha mi hija Grecia, la chiquita. Me dice, ¿qué es un logo, papá? Dije, es un distintivo, hija, de una marca o una marca para un negocio, una empresa. Se va muy bien. Y se va. Y como a la hora regresa con este dibujo. ¡Ay, qué padre! Es una L que me imagino en su reflexión de niña de 4 años. Significa libro, con muchos niñitos tomados de la mano. Sí,
sí, sí. Entonces se queda como el logo y fundo Hurtado G Editores, mi propia editorial, y allá en la Ciudad de México tengo una asociación con una imprenta. Entonces tenemos también esa imprenta. Y yo ya tenemos el sello editorial y ya imprimo mis propios libros. Todos mis libros pues ya los imprimo yo. Ya pasan directo. Ya pasan directo. Sin ningún tema. Y hago mucho el esfuerzo de apoyar a los escritores, porque aquí a San Juan, mismo a Querétaro, Sí, en porque otros por eso lados. te preguntaba, o sea, veo muchos libros y digo, sé o sabía que sí es algo Sí, complicado, muy ¿no? Que complicado, lleguen sí. justo a esto, a la impresión, a la publicación, a la venta. Muy, muy complicado y estamos en ese esfuerzo apoyando a muchos escritores. Entonces ya saben, escritores que tengan por ahí este tema, Comuníquense con ajá, nosotros, con lo que nosotros los estuvo apoyamos. pasando, para que Sí, los puedan apoyar, para que sí eh, plasmen sus libros. Mi exacto. eslogan es plasma tus sueños, pero esta es una forma de plasmar Sí, tus por sueños. supuesto. Se queda a perpetuidad y obviamente ya tramitándoles sus ICBNs, proteges los derechos de autor y se queda por los siglos de los siglos tu autoría en los textos. Entonces, pues ahí les mando el comercial, los apoyamos Sí, con sí, mucho sí, gusto para publicar sus libros. Y vamos muy bien en la imprenta, qué sigue padre. creciendo, ya hemos publicado muchísimo para muchas personas, hemos hecho alianzas con editoriales Ajá. y estamos trabajando con mucha gente, pues apoyándolos, les imprimimos sus libros y ayudándolos dicen, te entrego mi manuscrito y tú encárgate de lo demás. Y con mucho gusto lo hacemos, de verdad. Y se encargan, o sea, no solo de la impresión, sino también de la difusión. Tenemos también una alianza con otras editoriales. En la difusión ya no nos metemos mucho, Okay. le dejamos a las propias editoriales, pero en la medida de las posibilidades sí, sí también apoyamos un poquito en eso. Uh-huh. Excelente. Miren, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando estuviste en el extranjero, Sí, una ¿fue maravilla. estudiando, escribiendo? Cuando viví en Estados Unidos, en Nueva York, fue hacer un poco de idea de quedarme a vivir de por vida. Ya Y era de de por ahí vida. no se hizo. Me regreso a México, termina mi gestión en el gobierno, termino el doctorado y ya mi idea era, pues ya definitivamente irme a Estados Unidos, eh, pero aparece en mi vida una persona que había sido mi alumna muchos años antes, que es mi actual esposa. Y te Y detienen otra vez a Querétaro. me detiene. Mira, eh, en diciembre de ese año 2018, yo ya estaba empacando literalmente para irme a Estados Unidos. Ya quería irme de México, pero me habla mi esposa Adriana y me dice, oye, pues hacer vida, ¿no? Y en el año 2019, no, perdón, es 2015 para 2016, sí, perdón, 2015 de Tiene que darle bien las diciembre, fechas porque si no, al sí, rato duerme en el sillón. en, en diciembre de 2015 comienzo mi relación con Adri, que ya estaba a punto de irme yo a Estados Unidos, y en 2016, en junio nos casamos. Prácticamente 5 meses nos casamos y eso ya precisamente detiene el que me vaya a Estados Unidos. Me caso con ella, con Adriana, y obviamente comenzamos a hacer la familia. Ha sido una etapa muy bonita porque yo me hice una promesa, porque yo no lo pude disfrutar de niño, porque mis papás pues tenían que trabajar todo el día. Me hice la promesa de que cuando yo me casara quería dedicarle tiempo a mi esposa y teniendo hijos, hijas, Tiempo a tus tiempo a hijos. mis hijas. Y Sí, gracias a es muy Dios lo he importante. cumplido, gracias a Dios he armonizado entre el factor familiar y la cuestión laboral. Nunca me he ido, gracias a Dios, que tenía que trabajar 12, 14 horas y descuidar a la familia. Al contrario, soy un papá y un esposo muy presente. Tan es así que pues convivo con mi esposa todos los días, disfrutamos mucho la vida, salimos a comer, a desayunar. A mis hijas también las disfruto mucho. Me gusta llevarlas a la escuela, me gusta recogerlas. Y esa parte yo creo que es lo más bonito de mi vida, que he logrado hasta este momento generar el equilibrio familiar con un aspecto laboral tan denso y macro como lo tengo en mi vida. Pero en estos equilibrios, por lo menos en mi vida, creo que es donde está el éxito en tu Sin vida. duda. Pues Uh-huh.
Ya estamos por terminar el programa. Muchísimas gracias, un gustazo y muchísimas felicidades por complementar, porque aparte de todo lo que has hecho y sigues haciendo y lo que tal vez próximamente vamos a ver, que equilibres esta parte de la familia que es súper importante. Sí, por supuesto. Yo creo que es, como bien lo dices, te da las bases y son tus cimientos para hacer todo lo que haces. Totalmente de acuerdo. Así que muchísimas felicidades. Muchas gracias. Fue una entrevista súper enriquecedora que nos deja muchísimo. Deja ver si no dejo a nadie sin leer sus mensajitos. Ríos Esme, excelente profesor, lo apoyamos. Ya, que le diste clases en la Anáhuac. Auri Soto, buen día, saludos profesor, muchas felicidades, bendiciones. Espero no se me haya ido ninguno y si me fue alguno, muchas ocasiones es por la transmisión que se me bloquea. Pero les mando un abrazo a todos los que nos siguen y nos ven semana con semana en las entrevistas, a todos los que estuvieron el día de hoy, saludos, abrazos y una frase o palabra con la que quieras cerrar. Yo te agradezco infinitamente el que te hayas abierto de esta manera, que nos transmitas el mensaje. A muchos nos llegó de diferentes maneras para activarnos y ponernos pilas. Luego uno se queja de y no tengo tiempo y ya después de ver todo lo que haces. Sí hay tiempo siempre y cuando se quiera y se tenga el objetivo. No sé con qué mensaje quieras cerrar. La vida es muy circunstancial y no hay que perderle el encanto, los misterios que tiene. La consecución de la felicidad son tus libertades. Entonces hay que procurar ser feliz en ese sentido, tener libertad en todos los sentidos. Muchas gracias. Excelente mensaje, muchísimas gracias. Gracias a todos y estamos en contacto. Bonita tarde, saluditos. Gracias.